Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Ivonne Márquez Barragán y yo soy coordinadora del Centro de Escritura de la Universidad de las Américas. Estoy muy contenta de que el día de hoy nos acompañe pues en esta tarde tan linda de febrero el maestro Eduardo Uchín Sosa. Él, bueno, es el editor de la revista Letras Libres, pero tiene otras cualidades, otras facetas. Por principio tiene dos gatas preciosas, Suni y Bruja, que lo despiertan maullando de madrugada y él ya mejor se pone a leer y escribir desde estas horas, mientras ellas se vuelven a dormir. Se la pasa la mayor parte del tiempo en el cierre de la revista Letras Libres, donde es editor, y ha grabado dos discos con doble vida, su dueto con Elisa Corona Aguilar. Él es el guitarrista principal. Y le gusta el pop, el metal extremo, la música clásica y la de la iglesia. Como pueden ver, las facetas de Eduardo Chinzosa pues son muy amplias y muy diversas, con lo cual pues esto también nutre, ya nos platicará él su rol de editor. Pues Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí. Qué bueno que tuviste la oportunidad de conversar el día de hoy con nosotros. Bienvenido. No, gracias, Iván. Muchas gracias a ti y a la UDELAP por invitarme y para entablar este diálogo con nuestros asistentes sobre el bello oficio de la edición, que a mí me encanta, ¿no? Así es. Pues podríamos comenzar justamente bueno, platicando un poco de ti. Yo les platico rápidamente que conocí a Eduardo Uchín durante la maestría en literatura mexicana ahí entre el 2009 y el 2011, que fuimos compañeros. Y pues la verdad, yo quedé sorprendida de este conocimiento sapiencial. O sea, no había referencia que Eduardo no supiera, que no manejara. Entonces era pues bastante impresionante, como compañera de clase podía notarlo. Y además su calidez y su pues entrañable forma de tratar a las personas, pues eso hizo que comenzáramos una amistad que bueno, es también, ahora que lo llevamos en el nivel profesional, pues es maravilloso, ¿no? También coincidir en pues sí, en este ámbito. Y me gustaría, Eduardo, que nos platicaras, pues un poco de en qué radica ser editor, porque pues siempre escuchamos, ¿verdad? Este pomposo título de editor de un periódico, de una revista, pero ¿qué significa ser? ¿En qué radica justamente esta profesión? Tú tienes experiencia en diversos ámbitos y pues ojalá nos puedas también poner esto en perspectiva. Sí, de hecho, me gustaría empezar con una nota personal. Yo sé que es muy odioso cuando el maestro, el profesor, el conferencista se pone a hablar de su propia vida en lugar de hablar del tema del que supuestamente lo había invitado, pero juro que sí tiene sentido lo que voy a decir. Yo fui convocado, más que decidir ser editor, las circunstancias me llevaron a ser editor en tres ocasiones y las tres ocasiones no hubo una motivación personal para hacerlos. Entonces me gustaría más o menos ejemplificarlas para dar una idea de cuáles son los oficios que tiene la edición. La primera vez estaba yo saliendo, bueno, no, había pasado algunos años de salir de la licenciatura y yo trabajaba en la corrección de estilo de un periódico en Campeche, donde vivía en ese momento. Entonces corregía estilo y demás, veía la ortografía del periódico. Y un día todos los editores renunciaron porque se pelearon con el jefe, con el director del periódico. Dejaron sus cosas, se fueron y no había quien hiciera el trabajo de edición. Entonces nos agarraron a todos los que estaban en el nivel más bajo y nos ascendieron inmediatamente. Entonces, las circunstancias me dijeron, pues tienes que ser editor, o sea, no hay de otra, hay que sacar el periódico mañana. Entonces, fue un aprendizaje sobre la marcha. Evidentemente, tuve que aprender muchas cosas en ese momento y en los días subsecuentes. Pero hubo un aprendizaje doble, o sea, a la par de las cosas técnicas, siento que hubo un aprendizaje que tuvo que ver con mi relación con el lenguaje. Porque digo, cuando uno corrige, bueno, cuando uno lee el periódico y tiene cierta formación en la literatura o lo que sea, siempre les saltan los errores, ¿no? Las incongruencias de redacción, lo que sea. Pero cuando uno edita un periódico y las notas que te dan los reporteros están escritas son complicadas, confusas, repetitivas,
Y aparte en la ciudad de Campeche no pasan grandes cosas, entonces eran eventos de la directora del DIF cada semana, entonces uno tenía que encontrar el ángulo para que fuera diferente cada semana, presentarlo de una manera distinta. Y los periódicos todos cubren los mismos eventos, los mismos hechos prácticamente todos los días, entonces había que cabecearlo de manera distinta, cambiar el foco, pensar en maneras originales de presentar los hechos, que si uno se pone a verlo desde ese punto de vista, es un trabajo literario también, ¿no? Tiene que ver con cómo manejas las acciones, cómo presentas los escenarios, cómo nombras a los personajes. Entonces, a pesar de que yo salía de una carrera de literatura, fue este continuo trabajar con las palabras y aparte con acciones no muy motivacionales o muy cotidianas o medio chafas, que uno adquiere mayor conciencia de cómo trabajar con el lenguaje. Entonces es curioso que yo que había tenido una formación de 4 años leyendo los clásicos, a la literatura mexicana, lo que sea, mi verdadero conocimiento, mi verdadero encuentro con el lenguaje con una conciencia mayor ha sido a través del periódico, corrigiendo notas de policía, donde atraparon a un marihuano y salió corriendo. Y recuerdo muy bien esa nota porque el reportero decía que había salido corriendo y nombraba hasta, ponía de ejemplos algunos corredores olímpicos a los que le podría hacer competencia a esta persona que salió huyendo de la policía. También en Campeche pasan muchas cosas, sobre todo en la sección que yo manejaba, que era municipios. Habían, no sé, pavos desaparecidos, animales a los que aparecían muertos y decían que era el chupacabras. O sea, una serie de leyendas fantásticas, realistas, que había que dar la nota al otro día. Entonces, es curioso, ¿no? Es interesante cómo la manera de presentar estas informaciones, también unidos a las cosas políticas que todos conocemos, uno adquiría editando esta conciencia de las palabras. Entonces, y una cosa más interesante aún, todas esas cosas que poníamos en los periódicos tenían consecuencias a la realidad. O sea, hablar de personas reales, usaban los nombres de las personas que participaban, como se podía hacerlo. Entonces, había una relación del lenguaje con la realidad. Entonces, no, había que cuidar cómo tratabas a tal o cual persona y demás, y cómo describías las cosas, no se podía afirmar lo que sea. Entonces, no solamente había una cuestión de cómo manejar el lenguaje, sino una cierta ética de cómo manejabas la información, qué decir, qué no decir, qué era pertinente decir. Y esto también trasladado a cómo nosotros armábamos la página del periódico, qué notas ponías primero, cómo ponías los títulos, qué texto ponías después de los títulos para llamar la atención del lector. Entonces eh, eh, el editor ocupaba una suerte de lugar intermedio entre la noticia y el lector, pero un lugar intermedio que tiene que recopilar muchas cosas, o sea, de quién está dicha sobre quién es la nota, o sea, ver el contexto, cuál es la importancia de esa noticia dentro del contexto en el que se da, en el caso en el que yo vivía en Campeche, ¿no? Cuál es la importancia que eso podría ser para el lector campechano, la línea editorial, o sea, como que el editor tiene cierto tipo de conocimientos de diversas áreas para poder tomar decisiones editoriales de cuál nota poner primero, cuál es la nota principal, cómo presentarla, cómo llamar la atención del lector, porque pues ahí teniendo competencia de varios periódicos, tiene uno que ser lo suficientemente hábil para ganarse al lector. Entonces, es un aprendizaje que tuve en la práctica. No, nadie me enseñó que eso tenía que ser de esa manera, pero el continuo el trabajo con los reporteros, con los otros editores, la discusión con varios tipos de personas, te va formando. Entonces yo creo que una de las cosas más valiosas del trabajo de edición es que es un trabajo práctico. Supongo que habrá decenas de libros que te enseñen varios trucos o cosas a tener en cuenta, pero la edición es un trabajo y es una de las cosas más hermosas que tiene, que se aprende en el contexto en el que estás, ¿no? Entonces, esa fue una primera experiencia. La segunda experiencia también fue casualidad. Entré nuevamente a una editorial, a Macmillan, a hacer libros de texto de primaria y secundaria. Y, y la persona que iba a ser mi jefa renunció también y me ascendieron nuevamente
obligados por las circunstancias, porque tienen que sacar un libro inmediatamente. Entonces, nuevamente tuve que aprender otras cosas, porque pues, hacer un libro para uso escolar es una materia absolutamente distinta de hacer edición para un periódico. Y lo más interesante que aprendí en esta etapa fue que el autor, siempre concebimos los libros como una creación individual, hechas por una persona que de un momento tiene un momento de inspiración o que es una persona hipertalentosa, que acomoda las palabras de un modo inigualable y el lector queda ¿no? sorprendido, embelesado, fascinado por ese resultado. Pero haciendo libros escolares, me di cuenta que había todo un proceso intermedio muy complejo y que hacer un libro o llegar a hacer un producto editorial podría pasar por muchas manos y dejaba de tener esta aura media romántica que tenemos sobre los autores y le daba más, yo a veces tenía que reescribir capítulos completos de las cosas que estaba yo haciendo, buscar informaciones, cumplía muchas funciones también haciendo libros escolares, pero me mostró cuán importantes eran los procesos editoriales, ¿no? Y aparte un editor es un negociador de cierta manera, había que atender el área comercial, que te pedía una cosa, había que trabajar con cierto presupuesto, entonces no podía utilizar todos los textos que yo me hubiera gustado porque tenía que pagar ciertos derechos, entonces era una serie de herramientas que uno tenía que ver para ver este texto sí, este no, qué texto cumplía o no con tales cuales objetivos educativos, imágenes, qué tipo de imágenes presentar. O sea, había una serie de decisiones que uno tenía que tomar que a veces uno no es tan consciente hasta que está haciendo el trabajo de edición. Entonces, aprendí, que fue casi un año que estuve en Macmillan, aprendí en esos meses muchas cosas sobre corregir pruebas, sobre cómo señalar errores, cómo identificar pues, la disposición en la página y demás. Entonces, también fue un aprendizaje interesantísimo, sobre todo porque desmitificó la imagen que teníamos del autor. Y eso me sirvió mucho para mi siguiente trabajo, que fue ya a trabajar de letras libres. La forma en que entré de letras libres también es otra cosa curiosa, porque para los que no lo sepan, porque fue un chisme de hace más de una década, Letras Libres convocó a un concurso de crítica para encontrar nuevos críticos, etcétera. ¿No? Yo estaba en la Universidad de Puebla contigo, Ivonne, y recuerdo que una buena amiga me dijo, ese concurso ya está arreglado, me dice, ya tienen al ganador, lo están haciendo nada más para lanzar a alguien nuevo que ya tienen. Entonces yo estaba leyendo el libro que era de Esencia de Álvaro Enrique, que era un colaborador, que había sido secretario ¿no? de redacción en Letras Libres y era uno muy cercano a la revista y no me estaba gustando nada. Entonces cuando un amigo me dijo eso, me dije a mí mismo, pues entonces voy a decir lo que realmente pienso del libro. Ya, si no va a ganar, entonces ¿para qué? Entonces, pues sí, hice una reseña no muy elogiosa del libro, y ganó. Yo no pensaba que iba a ganar, pero ganó. Supongo que porque era bastante honesto respecto a lo que pensaba yo del libro, y me dieron el premio. Entonces, Sí, me aparte del acuerdo. premio, aparte del premio, me abrieron las puertas para publicar ahí y para publicar en la página web y en la revista impresa. Y yo empecé a publicar ahí. Entonces hubo un momento en que también hubo una reestructuración dentro de la revista y necesitaban a alguien que cumpliera como secretario de redacción. Y bueno, eh, luego algunas personas me dijeron que lo que había sucedido realmente era que le habían propuesto a otras personas y no podían. Y yo estaba al final de la lista y bueno, ahí caí yo y no estuvo mal. Pues como que No la estuvo mal suerte ha a estado revisar contigo, ¿no? También, el suerte ha estado porque conmigo sí. siempre. Sí. Y bueno, y así entré a la revista, que también fue una aprendizaje, pues yo nunca había hecho una revista literaria, que es literaria, política, social, como que cumple varios perfiles. Y también fue un aprendizaje de semana tras semana, lidiando sí, ya no estaba lidiando yo con reporteros que no saben escribir, sino con autores que a veces no saben escribir, pero ellos pensaban que sí.
y entonces es un tipo diferente de discusión que tienes que tener sobre ellos, con ellos. Una de las mayores cosas que he aprendido en la revista es esta idea de la negociación. A veces la palabra negociar puede tener una connotación negativa respecto a que ¿no? Tienes que ceder algo para obtener otra cosa y demás, pero yo he aprendido que es algo indispensable cuando se trata del trabajo de edición, ¿no? Que puedes negociar con los autores, a veces hay autores muy, como se dice, celosos de sus comas y sus palabras, y hay otros muy flexibles, y aprender a convencerlos, a darles argumentos de por qué propones este cambio y por qué no otro, es, te ayuda, ¿no? A entender mucho los procesos editoriales. Y una de las cosas más interesantes que aprendí haciendo la revista y de las cosas que más disfruto, no solamente es editar los textos, acordar un foco con el autor, sino proponer temas, eh, descubrir autores, decir, esta persona me gusta cómo escribe, veo que esos son los tipos de temas que maneja y encontrar una propuesta que hacerles. Oye, ¿te gustaría escribir sobre tal cosa, más o menos sobre esta línea? Y ver que te entrega un texto estupendo porque uno descubre autores que pueden presentar los temas de ciertas maneras. Entonces, esa idea de ir rastreando a gente que escriba, que te gusta cómo escriba, pero también temas que pueden ser pertinentes para el lector, intentar balancear las cosas, porque como te decía, pues Letras Libres es literaria, pero al mismo tiempo es política, pero al mismo tiempo pues es internacional, entonces tengo que buscar maneras tengo que estar como pendiente de 10,000 cosas, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en México, a quiénes son las nuevas voces literarias, pero tampoco olvidar a los autores pues, más consagrados y demás, entonces es como manejar estar haciendo haciendo muchas partidas de ajedrez, ¿no? Estar en muchos lados, tener atención en muchos lados y también darme tiempo para dedicarme a cada texto lo que se merece. Hay autores que ordinariamente te entregan un texto en el que no hay mucho más que moverle y con el que uno conecta muy bien. Hay autores en los que hay que trabajar más. Y eso también es interesante porque eso no significa que unos sean mejores que otros, digamos, a nivel de, ¿no? Sino que no trabajas para el autor, sino trabajas para el texto, mayormente, para lograr un texto que el lector pueda disfrutar, entender, de cierta manera, apuesto por la claridad, ¿no? Entonces, a mí lo que más me gusta es editar, ya sea artículos de opinión, o reportajes, o ensayos. Tengo muy claro cómo encontrar las virtudes de un texto, las virtudes de un autor, explotarlas. Sí. Hay autores, sobre todo los nuevos, que a veces se contienen en ciertas cosas y uno hay que decir, no, explora este lado, se ve buenísimo, vale por esta línea, ¿no? Entonces, hay gente que quiere decir muchas cosas y si uno descubre el hilo que puede dar sentido a todo lo que te dice en un texto, le das mayor claridad, les das mayor estructura. Entonces, y es comprensible también porque uno como autor a veces no tiene la visión desde fuera para notar esas cosas. Digo, a mí también me encanta ser editado, ¿no? Yo también como autor me editan las cosas que yo colaboro por Letras Libres, yo no las paso así, sino se las doy a mi coeditora Carla Sánchez para que ella vea los detalles, para que me haga las observaciones. Y también me gusta colaborar con otros medios precisamente porque me gusta el trabajo que hacen los editores, ¿no? Que otros me hagan observaciones. Y realmente es sorprendente porque uno parece que incluso siendo editor ya vio todos los aspectos de un texto y no es cierto. Se los pasas a otro editor y te encuentra cosas. Entonces, esa mirada externa siempre ayuda a mejorar el texto. Y sobre todo me gusta pensar que el editor trabaja precisamente para lograr el mejor texto posible, aunque no salgas, o sea, pues el que se va a llevar el crédito va a ser el autor, aunque uno sea un trabajador a la sombra y que el que se luzca va a ser el autor, ese trabajo es necesario, se me hace siempre valioso que alguien una mirada, otra voz que te ayude a que un texto sea el mejor texto posible.
como, como decía cierto editor, pues uno quisiera, pues uno también quisiera tener tiempo para sus cosas, o sea, no trabaja 10 horas en un texto por placer, o sea, sino porque siente que es necesario invertir tal cual cantidad de horas en un texto para hacerlo el mejor texto posible. Entonces, eh, por eso siempre valoro mucho el trabajo de edición, tanto en revistas como en libros y en medios digitales, etcétera. Siempre valoro que haya alguien que pueda leer algún texto y hacerte sugerencias o trabajar poner un texto sobre su estructura y demás. Un poquito más para responder a tu pregunta, mi labor ya actualmente en letras tiene que ver no solo con trabajar cada texto individual o buscar nuevos autores, sino con plantear el contenido general de revista. Entonces, algunos textos nos llegan, porque nos llegan muchas propuestas, entonces yo las evalúo también con mi editora Carla Sánchez, evaluamos los textos que podrían funcionar para la revista y otros los proponemos nosotros. Entonces, tenemos que cada número pensar qué cosa nueva proponer, presentarle a sus lectores. Y que también es un asunto muy complejo porque que es diferente a los medios digitales. El medio impreso sale un mes o 2 meses después de que lo piensas, porque en lo que lo propones, te lo escriben, lo editas, lo trabajas, lo diseñan, se imprime, pasan 2 meses o más. Entonces siempre tiene, uno, aunque quiera atenderse a asuntos de actualidad, tiene que empezar un enfoque que a los 3 meses no sea caduco, que no haya sido tratado en muchos otros espacios. Y también es muy complejo tomando en cuenta la cantidad de medios que hay actualmente, no todos culturales, pero bueno, que presentan información política o de contenido social, pues estás compitiendo con muchas ofertas que le llegan al lector a través de las redes o en internet. Entonces, también intentar buscar el ángulo original o presentarlo de alguna manera que pueda llamar su atención o realmente encontrar un tema que no hayas visto en otros lados y demás. Entonces, y también, por supuesto, también valoramos mucho las traducciones, ¿no? Nosotros, valorando mucho lo que publican otras revistas, como en inglés o en francés, como la New York Review Books o la London Review Books y demás, Esprit, no sé, cualquier otra. Y estar pendiente también de lo que salen estos y decir, este texto encaja bien en el contenido de la revista. Bueno, traduzcámoslos, veamos los derechos, etcétera. Y uno como editor también se vuelve una suerte de comerciante, ¿no? No sé, porque tiene que estar uno viendo cuestiones de derechos, de imágenes, de textos, de traducciones. Eh, Esta vez que sacamos un número sobre 1922, o sea, sobre las obras que salen en 1922, con Ulises, La Tierra Baldía, un relajo, porque teníamos dado por sentado que todos ya habían vencido, eran de dominio público porque hayan pasado 100 años, resulta que no, estar contactando a contar quién poseía los derechos, si te respondían, no siempre te responden, no te quieren cobrar las perlas de la Virgen, o sea, es un relajo. Esa es una de las partes prácticas y no tan bellas de edición, pero son necesarias. La otra es que en el caso de las revistas impresas, uno tiene que adaptar sus tiempos a tiempos que no dependen de uno. Por ejemplo, en México, si no me equivoco, hay como 1 o 2 distribuidores de revistas. Entonces, las fechas que ellos te dan son las que hay. O sea, no puedes uno decidir cuándo salir, ¿no? Cuando quiera, cuando a fechas que te digan los distribuidores, a esas te adaptas. Entonces uno tiene que adaptar sus calendarios de edición, de revisión, de pedir textos, a cuando entregues tus ejemplares al distribuidor. Entonces, ahí está una merced de estas personas, entonces, pues, no tiene uno que adaptarse a ellos. Encontrar imprentas, luego las imprentas, ¿no? Hemos cambiado algunas veces de imprentas y esos cambios siempre han sido complejos, ¿no? Digo, no siempre el lector se da cuenta de las diferencias, pero uno como editor siempre tiene que estar dando cuenta de los registros de color, de, de qué tan pronto entregan, la calidad que manejan de papeles, o sea, cosas muy materiales que hacen agradable y mejor la lectura.
pero no siempre el lector está consciente de este tipo de cosas, pero un editor sí debería estar siempre atento a esos detalles materiales, digamos. Y por eso te digo, o sea, un poco el editor es un ser mitológico que se debate entre el idealismo y la materialidad. Entonces, tienes que atender cosas muy terrenales, pero también hay que dejar espacio para las pretensiones artísticas que son genuinas, ¿no? Es verdad, o sea, uno quiere entregar un producto que sea literalmente bueno y una reflexión, digamos, de altura, intelectual, y tiene que estar lidiando con esas dos cosas, uno como editor. Entonces, pues yo respeto mucho a todos mis compañeros editores y siempre nos congeniamos para llorar juntos nuestras penurias y demás. Y también un editor es una persona no solamente que trabaja con esas preocupaciones materiales y literarias, artísticas, sino también con cuestiones personales. O sea, uno trata con las personas, tiene que uno que ser a veces de psicólogo con algunos autores, intentar ser amable, aunque no. Entonces, uno, pues, le toca hacer la cara de la revista, entonces que con los autores, entonces si algo que salió mal, algo que no fue, pues uno tiene que hacer la cara, es responsable de algunos errores que hayan salido, eh, cuando buscas a nuevos autores también, ver, negociar con ellos, entonces también es un poco también el trato personal que uno tiene con las personas, aunque probablemente todo, yo soy muy malo con las relaciones personales, pero digamos que en el correo electrónico intento ser mucho más amable. Me da más oportunidades. Entonces, pues bueno, entonces creo que es uno de los trabajos más hermosos que me ha tocado desempeñar. Y honestamente digo que lo que sé de escribir lo aprendí editando. Otra de las cosas, por ejemplo, que más agradezco del trabajo en letras es la de revisar traducciones. Digo, yo no traduzco, no tengo o traduzco de manera muy básica, pero revisar traducciones me ha enseñado mucho, sobre todo para precisar las palabras. Y es muy interesante porque uno lee el original, lee la traducción y uno, en ese uno dice, ah, sí entiendo lo que dice el texto original en inglés, pero esta traducción no da el matiz que yo sí veo de esta frase. ¿Cómo la podría formular para que sí diera ese matiz? Y es interesantísimo porque uno aprende un poco cómo frasear, poner verbos, poner qué adjetivos, poner qué sustantivos, para dar ese matiz que uno vio y que el lector, si se hubiera quedado con una traducción insatisfactoria, no alcanzaría a ver. Entonces, esa idea de cómo manejar las oraciones, las frases, las estructuras verbales, lo que sea, para darle una intención, te ayuda mucho a trabajar también con los autores, porque uno, cuando uso los textos que me centran en español, yo le digo, ah, el autor quiere decir esto, pero no lo está diciendo. Vamos a frasearlo, o le puedo proponer cómo poder frasear o redactar esta oración o este párrafo para llegar al punto que yo siento que está queriendo decir. Entonces un poco se vuelve uno lector a otro nivel de ciertos textos para ayudar a ciertos autores a clarificar algunos puntos y demás. Entonces, te digo, o sea, creo que es un trabajo no solamente que ya ayuda a hacer ciertos productos comerciales, como una revista, como es un libro, sino también eh, te ayuda a uno a mejorar como alguien que escribe, ¿no? Entonces, ya es mucho más fácil que yo estoy escribiendo algo y yo mismo digo, no, no es esto lo que es diferente, ya lo redacto, ¿no? De otra manera. Entonces, me gusta esta labor intermedia en la que uno se juzga o juzga las palabras como si no fuera de uno. Entonces, creo que ayuda también mucho a escribir. Si uno quiere mejorar como escritor ¿no? como ensayista, pero particularmente qué es lo que escribo, ayuda mucho ser editor o trabajar con editores. Eso es en términos generales.
Wow, pues ha sido un recuento bastante detallado el que nos das, por principio de un trabajo, como dices, de intermediario, ¿no? De estar, mediando entre el cielo, ¿no? Y la tierra, ¿no? Entre quizá las ideas, las nociones un poco, que tenemos del arte, de la escritura, ¿no? De la literatura en particular, como algo pues casi etéreo, ¿no? Y cómo al final de cuentas se aterriza en una revista, en un material tangible, ¿no? Y lo cual me parece fabulosa cómo lo describes y también tu trayectoria trabajando en diferentes medios. Platícanos, bueno, antes de ceder la palabra, me gustaría que nos platicaras un poco cómo ha sido este tránsito también lidiando con medios digitales, porque bueno, ahora Letras Libres tiene este nuevo formato también, bueno, ya desde hace unos años, pero que significa una mudanza también en cuanto a los contenidos, a nuevas proyecciones. Sabemos que en el caso de Internet siempre son o se piden contenidos más breves, más, pues sí, más directos al punto. ¿Cómo ha sido este proceso también para ti de cambiar de medio? Sí, es un caso interesante porque yo edito la página web. Yo me dedico solo al impreso, pero yo trabajo muy de la mano de Emilio Rebaud, que es nuestro editor web. Y en particular, tengo mucha comunicación precisamente al momento de decidir qué texto va para la web y qué texto va para el impreso, ¿no? A veces queremos atender un mismo asunto, en tanto en la web como en el impreso. Y es interesante porque los dos textos, el texto de la web y el texto del impreso, tienen que ser radicalmente distintos, o sea, no pueden ser intercambiables, eso quería decir. Trajo mucho de la mano con él también en estas decisiones, porque evidentemente vivimos un tiempo acelerado. Entonces, si un autor eh, de los famosos muere el día de hoy, mañana hay que tener ya una respuesta en línea, ¿no? Por ejemplo. Pero al mismo tiempo, si es un autor que es que era muy cercano a la revista o que nosotros consideramos que merece la pena un acercamiento mucho más detallado a su obra, pues se encarga para el impreso, aunque salga 2 meses después, algo, pero lo que te decía yo, hay que pensar en un ángulo que no sea nada más este, hablar de él, porque en ese tiempo seguramente habrán salido una decena de textos más. Yo creo que la cuestión más complejo, el reto más complejo que involucra la web, es que todo parece mezclado. ¿A qué voy? Cuando hablamos de medios impresos, por ejemplo, como que hay canales muy definidos. Por ejemplo, si vas al puesto de revistas y ves un hombre fornidísimo en la portada, pues ahí no vas a encontrar un poema, ¿sabes? Directamente no vas a encontrar el poema, ni vas a encontrar una discusión política, ni nada por el estilo. Sabes que ahí va a ser como una revista de ejercicio, o de salud, o de alimentación. O sea, sabes más o menos qué temas irán a encontrar en ese canal. Entonces, como que hay canales muy definidos, así. En Internet parece que todo se mezcla, ¿no? Entonces parece que en un mismo momento están llegando cosas que tienen que ver con salud mental, con chismes del anillo que le regalaron a Belinda, pero también la política que está haciendo el presidente y y si sale un cuento ahí de alguien que, no sé, de alguna autora que te guste, o autores nuevos, o una reflexión sobre algún libro, o una reseña de algún libro que acaba de salir. No sé, hay 10.000 cosas disputándose tu atención. Y cómo lidiar o cómo hacer, cómo conservar cierta identidad de la revista en esta exposición continua de materiales tan diversos y tan raros, ese es realmente el reto, ¿no? Digo, no puedo decir a esta altura si lo hemos logrado o no, pero es el reto que siempre tenemos cada mes, ¿no? Cómo lidiar o cómo luchar o cómo insertarnos en esta exposición tan diversa, de modos tan diversos, entonces, de materiales tan diversos, perdón. Entonces, yo creo que es el reto más interesante que nos da Internet. Entonces, a veces uno tiene que frasear de alguna manera el título para llamar la atención del lector que está expuesto a todo ese tipo de estímulos tan diversos.
A veces lo piensas en virtud de eso, o no sé, o cómo presentas a través de las redes un texto, o la recuperación de un texto. Eso nos pasa mucho también, que la revista tiene una sección que recupera los artículos de vuelta, el antecedente de letras, para los que no estén informados, y cómo encuentras primero un texto que pueda ser relevante a nuestros lectores actuales, y cómo lo presentas también, porque el texto no lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, también cómo presentas, para que no nada más sea una recuperación, sino le siga diciendo algo al lector. Entonces, hay un trabajo también de lectura, de reinterpretación de un texto viejo y de presentarlos a lectores nuevos de una manera que pueda ser atractivo para ellos. Entonces, hay diversos retos ahí a los que nos enfrentamos los que trabajamos en el medio editorial y literario, que es un nicho todavía más específico y más reducido, ¿no? Entonces, con más atractiva la literatura a nuevas generaciones. Eso sí, aparte, no puedes seguir confiando en los lectores que siempre has tenido. O sea, los lectores cambian, las generaciones vienen. ¿Cómo intentas no solamente llamar su atención, sino reflejar sus preocupaciones, ¿no? Entonces siempre hay que tener ciertos oídos, cierta apertura a las preocupaciones de nuevas generaciones e intentar reflejarlas también en los contenidos de la revista, porque de eso también se trata, de cierta manera, que es un espacio en el que puedan verse reflejados, ¿no? O muchas personas ciertas preocupaciones sociales o literarias, o políticas. Entonces, me parece que también eso es importante. Entonces, y uno lo tiene muy a la vista en Internet, o sea, porque hay mayores interacciones, porque uno está en redes sociales todo el tiempo, uno que está checando ahí los comentarios, no siempre, a veces los comentarios pueden ser muy hostiles, por ejemplo, pues uno tiene que ver cómo lidia con eso, pero al mismo tiempo intentar entender ciertas críticas, algunas sugerencias y demás. Entonces, un poco uno como editor siempre está en medio de ese tipo eh, de estas opiniones, esta vorágine de opiniones, y uno tiene que ser receptivo, pero al mismo tiempo no puedes darle el mismo valor a todas las opiniones, y entiende uno cuáles son más valiosas que otras, cuáles podrían ayudar a mejorar su trabajo y demás. Entonces, sí es un asunto complejo. Es el reto mayor, que Sí. también obtienes mucha retroalimentación, que es muy beneficioso, pero al mismo tiempo, como llega también en cantidades enormes y toda mezclada, y a veces nada más son burlas, y a veces son opiniones bastante fundamentadas, y como tú como llega todo así, pues uno tiene que tener cierto criterio para ver cómo integra eso a los materiales que trabaja. Sí, pues ahora que lo pones de esa manera, la palabra negociador creo que es muy exacta y mediador de muchas cosas, porque no nada más es un nivel entre el texto y el lector, sino también pues entre ahora los nuevos canales de comunicación, la nueva proyección, lo que ahora mencionas de las redes sociales, que cada vez se vuelve más complejo interactuar por ese lado. Sabemos que tú lo haces muy bien porque una de tus mejores armas es el humor, y me gustaría también un poco que hablaras al respecto de cómo el humor te ha servido también para pues alimentar o proyectar tu visión de la literatura, de las letras, de tu trabajo como editor, porque siento que esa ha sido como una parte fuerte de tu personalidad, incluso lo que es el propio título de la charla, ¿no? Que es un poco jocoso y que va en relación también a las dificultades que tú como editor te enfrentas a la hora de pedir un texto, ¿no? De que te respondan los autores. Yo creo que causa mucha curiosidad también ese lado de la edición, ¿no? Como lidias con estos diferentes formas de ser, diferentes expresiones de los autores. Pero no sé si puedas tú también hablarnos de este factor, de tu forma de ser, de tu personalidad que te ha ayudado y yo creo que te ha colocado en el lugar en el que estás. Bueno, pues que yo soy campechano, entonces eso explica un 50% de mi Una personalidad. parte, sí. Y entonces, intento llevármela lo más tranquilo posible. Y entonces ya. Pues sí, el humor me ayuda no solamente a este trabajo, sino a todos los trabajos, porque este, vaya que, ay, sí, o sea, en particular el trabajo de edición pues es muy exigente,
y aparte, sobre todo en estos tiempos remotos, de trabajo remoto, parece que todo el tiempo estás trabajando, entonces ya se acabaron los horarios y la gente lo te manda mensajes a las 10 de la noche, y no sé. Entonces, siempre parece que entonces, en estas circunstancias sí ayuda mucho llevársela tranquila o no tomarse las cosas tan en serio. Eh, y una de las cosas también que es muy interesante respecto al trabajo de edición y cómo tomárselo con humor, es que, uno no es un ingeniero, o sea, mis errores es que se me vaya, no sé, una palabra, poner, no sé, no sé, una errata que se me vaya ahí o que le haya cambiado el nombre a un autor, que es lo más grave que me ha pasado en la vida. Pero nadie se muere por eso, ¿no? Entonces, algún ego herido habrá y demás, algún momento vergonzoso, alguna disculpa tendré que hacer y pedir. Pero no soy un ingeniero, o sea, mis errores no pueden poner en peligro a las personas, ¿no? Entonces soy un médico y demás. Entonces, y de cierta manera, tener esta noción de que, bueno, lo más que puede pasar es que alguien se moleste, bueno, pues no pasa nada. Entonces, te ayuda a tomarse las cosas un poco más tranquilas también. Bueno, es un trabajo que exige, un trabajo en el que uno le pone todo el corazón y la inteligencia en lo que pueda tener y las horas, y más allá de las horas del trabajo incluso, este, para hacerlo y lograr hacer el trabajo lo mejor que pueda. Pero en realidad también se toma más a la ligera decir, bueno, en realidad no pasa nada. Entonces, también ayuda a ser relajado. Y ese descargo digamos, quitarse ese peso de encima también ayuda a hacer mejor el trabajo, ¿no? Lo haces con mayor humor, y sin tanta estrés quizás a veces sí hay días de más estrés que otros, pero intentar balancear, digamos, la idea de que está haciendo algo importante porque las verdades importan, porque el mensaje importa, porque la reflexión ayuda a las sociedades y dialogar y poner las cosas en claro sobre ciertos temas siempre ayuda a mejorarnos como sociedad. Esa es una cosa importantísima. Y al mismo tiempo balancearlo con la idea de que, bueno, pero tampoco te puede ir la vida en eso, ¿no? Entonces, creo que ahí hay otro asunto de equilibrio que es sano para todos los editores y las personas dedicadas a monitorear el tener, ¿no? No sé. Sí, Entonces, excelente. Muy bien, pues abrimos el espacio para las preguntas del público, ya sea que pidan el turno y abrimos el micrófono o que lo dejen por el chat. Por lo mientras tenemos el comentario del doctor Iván Vázquez que dice, Ali Calderón nos hizo leer en una clase hace un par de años, Dios es otro rollo de Eduardo Chin. Gracias a esa crítica parodia aprendí la dimensión de la literariedad, el buen gusto y el panorama de la crítica en México. A partir de ello tomé nota, escribí mis primeras críticas sobre Guillermo Carrera, Luis Felipe Fabré, entre otros, y fui publicado en la revista Crítica. Gracias, maestro, te dice el doctor Iván nada, Vázquez. Qué bueno que, que ¿sirvió? ¿Qué que sirvió? sirvió, ¿no? Sí, desde luego que sí, todavía recuerdo justamente ese texto tuyo, Eduardo. Qué bien, pues no sé si alguien esté interesado en, pues, aprovechar la presencia de Eduardo Chin aquí con nosotros, que nos, pues sí, que está dispuesto a revelar los secretos de la edición. Sí. Bueno, pues parece ser, no sé si Sergio Esparza, tiene, si nos ayudan por favor, si nos ayudan a abrirle el micrófono. Listo, listo, gracias. Bueno, primero que nada, es un placer estar escuchando al maestro Eduardo, escuchar todo lo que ha estado comentando. Yo trabajo en el departamento editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. No estoy en el área propiamente de la edición, de hecho estoy en el taller de impresión y no soy editor, no tengo esa formación, pero me interesa mucho aprender. En algún momento de mi vida me gustaría incursionar en este ámbito de trabajo. Y bueno, tengo mucha esperanza porque ya vi que las cosas pueden ser por accidente. El maestro Eduardo nos ha comentado que mucho de ello no lo hacía propiamente por una búsqueda personal, pero se dio.
Y yo creo que en ese sentido, pues las oportunidades siempre están ahí. Yo quería, en todo caso, preguntar de lo que ha estado comentando. Por ejemplo, ¿cómo se puede decir mucho con poco? Cuando yo escribo algo, aunque no propiamente un libro, pero redacto algo, tengo que usar muchas cosas para explicar poco, o como ya habrán notado, he hablado mucho y tal vez he dicho poco. Y mi pregunta pues sería, ¿cómo poder desarrollar esa habilidad de decir mucho con poco? También preguntar de la mano si esto depende ya de un estilo propio de cada persona. Por ejemplo, hablaba el maestro Eduardo sobre encontrar el mejor texto posible. En ese sentido, a veces yo hago una redacción pequeñita y creo que ya encontré el punto exacto de esa redacción. Pasan unos minutos y me doy cuenta que no. Vuelvo a corregirla, pasa otro tiempecito y me doy cuenta que es susceptible a mejorar. ¿Cuál sería en todo caso, pues, ese mejor texto posible del que nos ha comentado? Gracias por permitirme hacer estos comentarios. No, no, gracias a ti. Sobre lo último que preguntas, yo creo que es precisamente el trabajo del editor. Digo, uno va creciendo como autor con los años y uno se empieza a avergonzar más de los textos que escribía cuando iniciaba, ¿no? Y demás, uno encuentra a veces más defectos y que tiene que ver con lo que va uno leyendo, los libros con los que uno se encuentra, con el trabajo con otros autores. Pero yo creo que uno tiene un límite que no puede sortear, ¿no? Y es cuando entra el trabajo de una mirada externa. Yo te aconsejaría trabajar tus textos con alguien más, ya sea alguien de tu confianza, o alguien que se dedica a la edición, ¿no? Etcétera, o un tallerista también, otros escritores, alguien que parezca que lo hace bien, y dialogar y sobre todo perder ¿cómo se dice? Esta idea de que si te hacen hacer un texto, están diciendo que eres mal escritor, eso no es cierto. O sea, yo sí creo que es posible separar uno del texto y no tomar las observaciones como algo personal, ¿no? O sea, y si uno es lo suficientemente hábil o receptivo, podrá aprender muchísimo de todas las críticas y observaciones que le hacen, ¿no? Yo te aconsejaría que, digo, uno va desarrollando también ese ojo para verse a sí mismo, pero siempre yo creo que el avance mayor se da dialogando, platicando con otras personas, ¿no? Que puedan echarle un ojo a lo que escribes. Y que inmediatamente también te va a llevar a la primera pregunta que me hiciste, que cómo lograr que algo verboso llegue a ser más compacto. Yo creo que se aprende también de esa manera, ¿no? De si la persona externa puede entender todas las cosas que quisiste decir en tu texto. Si se hace otra idea, si no lo entiende, si se le parece confuso, es que uno no ha logrado el punto en el que puede expresar lo que quería a través de las palabras. Entonces yo creo que siempre hay que buscar a alguien para trabajar esto. O trabajar también con los textos de otra persona, o leer mucho e intentar analizar qué está haciendo. Y eso me gusta mucho. Lees un texto y analizas bien qué está haciendo este autor para lograr el efecto que a ti te ha gustado de un texto, ¿no? Por ejemplo, el humor, lo que mencioné Ivonne, el humor de Barenboim. ¿Qué herramientas usa él para provocar esos efectos en el lector, ¿no? Y uno lo va analizando, cómo empieza sus frases, cuál es el enfoque que da a ciertas cosas, qué temas agarra, por ejemplo, sus artículos, ¿no? Entonces, ya uno ya no lo ve con la mirada de alguien que solamente lo hace por diversión, sino como que lo hace por aprendizaje. Y uno empieza a adquirir ciertas herramientas que después, al momento de estar uno redactando, ya se le hace natural. Quiero lograr tal efecto. Recuerdo que tal autor lo hacía de esta manera. Intentémoslo hacer, digo, no copiándolo, pero intentamos usar la misma herramienta para lograr tal efecto con lo que yo quiero decir. Entonces, un poco es también colocarse de ese lado, ¿no? El lado del que analiza el texto. Muy bien, tenemos también una pregunta de José Carlos Antonio Colúa. Adelante, por favor. No sé si puedas encender tu micrófono o si nos ayudan a encender su micro, por favor. Ya. Ya está, ¿no?
Sí, ya te Ok. escuchamos. Hola, soy José Carlos, soy jefe editor de la revista Espora, que es un proyectito aquí que tenemos en la UTLAB y tenemos muchas preguntas, pero bueno, voy a tratar como sintetizarlas. La primera es, normalmente nosotros nos movemos por convocatorias, ¿no? Ujú. Y pues sí, son textos de muchas personas, ¿no? Pero, ¿qué hacer cuando no hay, o sea, nos llegan muchos, apenas nos pasó en la dictaminación pasada, hace como 2 semanas. Ujú. Y lo que llegó fue como, esto no lo puedo poner en la revista, ¿no? O bueno, no cumple con lo que pedimos, por así decirlo. Es para una revista mal visto que de repente, como saben que no, no vamos a publicar nada de esto, o sea, bueno, se cancela la convocatoria porque no hay textos como buenos, o bueno, textos decentes, ¿no? O qué se hace, o cómo se negocia eso, ¿no? O así. Y la otra, bueno, nos pasó hace como igual 2 números, que los colaboradores, o bueno, los que fueron seleccionados, nos bloquearon porque se atacaron muy feo, ¿no? Cuando nuestros editores, pues, hicieron comentarios y sugerencias en cambio de su texto. Entonces, igual sería como esa pregunta, como, ¿cómo acercarte como editor con los autores para que no te cancelen, ¿no? O te bloqueen comunicación y evitar como esos retrasos en la revista? Y ya por último, ¿cómo hacer crecer? O sea, Esporas nació hace como 6 7 años, ¿no? Y pues ha ido pues creciendo poco a poquito, ¿no? Redes sociales, etcétera, etcétera. Eh, ahora sí que la única forma de difusión es para nosotros son las redes sociales, ¿no? Porque, pues como es un proyecto por amor al arte, pues no tenemos presupuesto, evidentemente. Entonces, es eso, cómo evitar que se estanque nada más en redes sociales y llevarla a otros espacios, por así decirlo. Sí, sobre tu primera pregunta, recuerdo una historia interesantísima de Margaret Anderson. Margaret Anderson fue la editora que sacó el Ulises de Joyce. Antes que saliera como libro, lo sacaba por capítulos en The Review. Y era tan exigente que cuando no llegaban textos que le satisfacieran, publicaba páginas en blanco. O sea, publicaba solo los textos que le gustaban y las demás páginas las dejaba en blanco. Sí, los sacaba. Y es una manera de dar un mensaje de que nos llegaban textos, pero nada más estos cumplieron. Y era buenísimo. Bueno, esa es una manera, por eso me gusta esa historia. Pero yo creo que también tienen que ver, y me parece importante, como cuál es el horizonte que tengan ustedes para su revista. Porque, por ejemplo, yo no solamente trato con autores literarios, sino también con gente que es experta en ciertos temas, pero no está diestra para escribir. Pero me parece que su conocimiento es lo suficientemente valioso o especializado para trabajar con ellos un texto muchas horas y muchos días para lograr un buen texto sobre ese tema. Entonces, es como poner en la balanza exactamente, quieren publicar como que, o formar a nuevos autores, o quieren que, no me queda muy claro cuál es como el propósito de los tipos de autores que quieren publicar. Hay gente, por ejemplo, en el ámbito literario, hay gente que es muy buena lectora de otros libros, que ¿no? Tiene buen criterio y tiene buenas ideas sobre el texto de literatura, aunque no escriba tan bien. Y bueno, pues tiene un cierto tipo de conocimiento. Y la labor de un editor es como las enseñas a escribir. Suena feísimo decir que le enseñas a uno a escribir a alguien que ha estudiado un doctorado, una maestría, literatura o lo que sea. Pero no, o sea, lo enseñas a escribir, escribimos de muchas maneras y la escritura ensayística, corte, digamos, público, es una diferente a la académica, digamos, más especializada. Y entonces, pues sí, le sigues a escribir de esa manera, aprovecha su conocimiento y son muchas horas de trabajo y demás, pero creo que hay que darle a entender al autor, eso también es mucho de cómo
te dirijas a él, que al final el producto va a llegar a muchas personas o es el mejor texto posible sobre sobre ese tema, digamos, no sé cómo explicarlo. Pero sí, o sea, siento que depende de a dónde quieran llevar su revista. O sea, si quieren formar como hacer de autores jóvenes o quieren más bien que sea una revista de temas, o sea, que encontrar gente que habla tal de cual tema. Entonces, no sé, sería muy interesante que estuvieran claro para saber cómo trabajar con los autores, ¿no? Pero sí, creo que el punto principal es, y eso es tremendo porque si no hay presupuesto, luego es mucho tiempo de inversión y a veces es muy cansado dedicarle tanto tiempo a algo que no, por lo que no obtienes un salario ni nada. Pero creo que, por ejemplo, hay opciones, por ejemplo, si la revista es cada 3 meses, puedes hacerla 6 meses, pero trabajar todos los textos que van a salir ahí. Entonces le dedicas horas, demás, ya no es tan frecuente la publicación, pero, pero sí logras un producto que tanto queda satisfecho al autor como queda satisfecho al editor. Y me parece que al fondo, aunque se pongan rejegos, cuando trabajas con autores al final te lo agradecen. Al final sí logran ver que el texto que lograron con este trabajo de edición era mejor que el texto con el que iniciaron, que propusieron. Entonces, creo que es una labor como de convencimiento, de trato y demás, pero también de muchas horas de trabajo. Así no se puede evitar, digamos. Y se me Excelente. fue una de las 10.000 preguntas que me hicieron. No sé si respondí todas o quedó una al aire. Sí, parece que... Adelante, adelante, José Carlos. Ah, perdón, es que no me dejaba encender esta cosa. No, la última nada más era como, ahora sí que cómo hacer que tu proyecto editorial de revistita no solamente se quede en las redes sociales, ¿no? O sea, porque ya nos quedó clarísimo que sí las necesitamos, ¿no? Y ni modo. Pero ahora sí que, aparte de las redes sociales, ¿a dónde más nos podemos mover? Yo creo que, digo, ahorita en tiempos pandémicos es un poco complicado eso, pero yo también creo que una de las cosas que podría mover las publicaciones son los eventos presenciales, o sea, conectar lo que hacen ustedes o la revista que producen ustedes, eh, ya sea que sea impreso, o sea, digital, lo que sea, hacer eventos en los que se convoquen autores, en los que quienes participan platiquen con el público, en los que hagan conciertos X, ¿no? Cantante, no sé, lo que sea, o sea, puede ser cualquier tipo de pretexto, digamos, que establezca cierto nivel de comunidad con las personas. Yo creo que también esa sería una manera de hacer más ruido, de crear cierta comunidad que después los vaya a seguir. Digo, ahorita te digo, es complicado porque esperemos que en los próximos meses podamos retomar los eventos presenciales, pero creo que sí es importante el contacto. Creo que todos extrañamos ya el contacto humano. eh, y creo que sería bueno aprovechar eso para conectar con nuevos lectores, ¿no? Y que por cierto, a ver si también te invitamos en tu faceta de guitarrista ahí con el dueto Doble Vida con Elisa Corona. Una cosa, voy a cerrar la ventana que me está cayendo el sol. Ah, yo pensé que era a propósito, como para No, ahorita. mostrarnos que Dame un sí, segundo. sí, adelante. Sí, porque bueno, para quienes no lo sepan, Eduardo pues tiene ya varios discos pues en Ya, Spotify, ¿verdad, Eduardo? ya, Que ya. tienes algunos discos en Spotify por si Sí, quieren dos buscar discos ahí, ahí doble el vida. dueto Doble Vida, pues para los que Uno se estén llama La misma interesados. ciudad y otro Los días normales. Pueden buscar esos dos discos en Spotify, doble vida. Y con Así Elisa es, Corona. buenísima música, no se la pierdan. Ya estaremos viendo la manera en que igual nos des un concierto, Eduardo. Por lo mientras tenemos un par de preguntas más. Diana Gutiérrez, qué gusto, Diana, saludarte. Pregunta, ¿cuál es tu editor o editora favorita? Es una gran pregunta, yo no sé. Este, eh, es curioso, digo, soy muy,
de por sí soy muy chismoso, entonces me gusta indagar en vidas de músicos, editores, gente que hace mi cantidad de cosas. Entonces, por ejemplo, de Ralde he estado buscando, me gusta mucho la colección de anagrama y últimamente salieron los papeles de Ralde, que es buenísimo, ¿no? Son las cartas que le enviaban a sus autores y a otros editores, es peleándose por derechos de autor y demás, y entonces un poco te da un panorama de que, bueno, sí, haces un gran catálogo y convocas a un montón de autores, pero pues, el trabajo material no te lo puedes quitar, no tienes que estar peleando con todo el mundo, negociando cosas. Él me parece una figura que a mí me gusta mucho, pero al mismo tiempo me ha interesado más los procesos editoriales que involucran a mucha gente. El ejemplo que puse ahorita del Ulises, lo saqué de un libro que se llama El libro más peligroso, de Kevin Birmingham, que es la historia de la publicación de Ulises, porque el Ulises fue, cuando empezó a salir en revistas, lo llevaron a juicio por obscenidad y lo prohibieron, fue un relajo absoluto. Entonces tuvo una lucha para sacar el libro en sí. Y este autor, Birmingham, lo que te hace no solamente es la historia de las editoras, porque aparte todas fueron editoras, que hicieron posible el libro, sino de los censores que lo perseguían, los abogados que lucharon para que el libro fuera por fin publicado libremente, la gente que contrabandeaba el libro para meterlo a Estados Unidos, Hemingway, por ejemplo, los piratas, de hecho, en la siguiente edición de Letras Libres cuento la historia de la gente que pirateaba el Ulises, ¿no? Sacaba ediciones piratas del Ulises y aparte lo sacaba en ediciones, eran, o sea, gente que se dedicaba a hacer literatura, perdón, a imprimir literatura pornográfica, es la que sacaba el Ulises pirata, ¿no? Entonces, te cuento esta historia de que te da una idea de que editar no es solamente una labor de algunos héroes, aunque sí, tiene algo de heroico, sino que es todo un sistema en el que se involucran muchas personas, haciendo pequeñas acciones, contribuyendo a que ciertos materiales lleguen a los lectores, metiéndose en broncas por todos lados. Entonces, me gusta más pensar la edición más como eh, el trabajo de ciertos individuos muy ¿cómo se llama? Inteligentes o, o, arriesgados como una labor que hacen muchas personas, a veces del anonimato, a veces no son muy conocidos, etcétera. Pero me gusta más pensar en la edición como un ecosistema en el que participan correctores de estilo, ¿no? Formadores. Lo más chistoso de Ulises es que se imprimió en París, pero es chistoso que las personas que formaban las páginas del libro eran francesas y no hablaban inglés. O sea, están formando el libro más innovador de la lengua inglesa y no entendían ni madres de lo que lo que decía cada página. Entonces, ese tipo de detalles te da una idea de que la edición es un trabajo mucho más amplio, ¿no? Entonces, mucho más rico, con mucho más matices y detalles y que involucra mucho más gente, ¿no? De lo que uno creería. Sí, que va desde las cuestiones más elevadas intelectualmente, como en el caso de Ulises, hasta lo más práctico, ¿no? Supongo. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Perla Holguín Pérez, que pregunta, Eduardo, ¿has pensado en escribir el manual del buen editor, según Eduardo Chin? No he pensado, pero sí quiero escribir un libro sobre edición. O sea, me gustan mucho las historias de la edición, como dije, no tanto de los editores, que pues me gustan las figuras de los editores también, sino de edición. He encontrado muchos libros interesantes sobre los primeros editores en Italia, sobre estos editores del siglo XX, metiéndose en broncas por publicar libros obscenos, sobre la gente que pirateaba. O sea, me gusta mucho eh, esas historias alrededor de un libro, ¿no? Casi siempre pensamos que un libro es el autor y lo que lleva al lector y todas esas historias intermedias a veces se pierden. Me gustaría un poco recuperarlas, me gustaría un poco, eh, no sé, contarlas o reflexionar sobre ellas, que sería una forma de también reflexionar sobre el trabajo de edición. Pero algo así como que yo, hermano, no creo, no creo estar capacitado para ello. Pero mi capacidad de chisme sí puede llevar algunas historias muy interesantes a los lectores. Eso sí, sí, me gustaría hacerlo. Pues suena una muy buena idea. Yo creo que ojalá que en un par de años ya este, puedas hacer algo
parecido, ¿no? A un manual desde la perspectiva de Eduardo Uchín al respecto de la edición. Será muy interesante, sería muy interesante leerlo. Bueno, pues ya estamos llegando al pues límite de tiempo de esta charla. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por pues tu tiempo, tus experiencias vitales que nos compartes el día de hoy, también al público que pues se dio también la oportunidad del huequito en la agenda para acompañarnos. Y pues no me resta más que agradecerles a todos su compañía. Con esto damos pues por concluida la sesión. Pues yo espero que pues más adelante podamos de nueva cuenta retomar algo contigo, Uchín. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, a la ULAP y sobre todo a todos que vieron, se hicieron un tiempo aquí para escucharme y plantear sus preguntas y para dialogar. Digo, aquí estamos, digo, este evento continúa, pero si alguien quiere seguir la conversación, pues ahí está mi Facebook. Digo, a veces no responden netamente, pero bueno, ahí está abierto y la verdad es un tema que me interesa y me gusta escuchar a la gente que se interesa por el tema de la edición, que hay gente que trabaja en la edición, etc. Entonces, cualquier cosa, ahí estoy pendiente de sus comentarios y preguntas y demás. Y también para escucharles, por supuesto. Te pueden buscar en tus redes sociales, entonces, ahí en Sí, Facebook, Eduardo Chin. ¿verdad? No hay pierde. Excelente. Pues muchísimas gracias, Eduardo.